Bien, chicos, ya nada más para concluir el último tema o la última estructura de lo que es matemáticas aplicadas a la administración, vamos a ver una parte sencilla acerca de cómo es que las funciones tienen relación con lo que son las ecuaciones lineales o cómo es que una ecuación lineal, una ecuación eh, de una incógnita, dos incógnitas, tres, cuatro, infinidad de incógnitas, me van a permitir a mí ir encapsulando y graficando ciertos resultados y para qué me servirían en mi vida cotidiana. Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones matemáticas y dónde las observamos, que básicamente hacen referencia a la acumulación de ciertos resultados para ir pues desarrollando como tal una gráfica que me permita a mí analizar resultados. Bien, ¿qué es una función? Una función, si la vemos desde cualquier perspectiva, es una regla de asociación que relaciona dos o más conjuntos entre sí, siendo conjuntos uno el dominio y otro el codominio. Esta regla de asociación no permite relacionar un mismo elemento del dominio con dos codominios. Bien, nosotros tenemos dominios y tenemos codominios. Una función como tal hace referencia a cómo es que un elemento lo puedo asociar con otro elemento. Cómo es que un elemento puede estar en función del otro. En esta imagen se ejemplifica o se muestra la función entre un conjunto de polígonos en los que cada polígono está en función de algún número. Por ejemplo, el polígono regular o el triángulo está en función de tres lados. Este sería un triángulo en el que no tiene todos sus lados iguales, pero son tres lados. Tenemos otro triángulo que en función también hace referencia a tres lados. Entonces, la función es esa relación que hay entre un elemento y otro, es decir, una pertenencia de un elemento con otro. Bien, otro de los ejemplos que pudiéramos observar es el siguiente. En un conjunto A tenemos a personas y en un conjunto B tenemos a sus estaturas. Bien, aquí hay una distinción de pertenencia. A esta niña o a esta medición de altura le pertenece la niña. A esta medición de altura le pertenece esta persona, pero esta es la altura y tanto esta como esta persona pueden pertenecer a esta misma altura, ¿vale? Y esta persona, pues bueno, pertenece acá. ¿Por qué en un segundo plano tenemos lo mismo, pero nos lo marca como error? Porque en este caso, la altura digamos, no pertenece, em, vaya, varias personas pueden pertenecer a una misma altura, pero una misma altura no puede pertenecer a varias personas, vaya, ¿sale? Tenemos una altura y pues varias personas pueden tener la misma altura, pero viéndolo, digamos, de una estructura distinta, no podría ser que esta única altura le pertenece a estas dos personas. Es como si les dijera, tengo una sola manzana, no le puede pertenecer a las dos en un amplio sentido. Esto viéndolo desde ejemplos muy burdos o muy sencillos. Ok, veámoslo ya un poquito más aplicado a lo que son las matemáticas. La palabra función se usa con frecuencia para indicar las relaciones o dependencias de una cantidad con respecto a otra. Estudia básicamente los siguientes ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar la función en torno al área de un círculo. Es la función del radio. Recuerden que un círculo tiene diferentes elementos. Uno de los elementos que hacen distintivo un círculo es su radio. Entonces, podemos decir que hay una función, una dependencia o una estructura a través de la otra, porque pues el área depende mucho en función del radio. No puedo calcular el área de un círculo si no conozco por lo menos el radio o el diámetro. Entonces, una va en función de la otra. Una, digamos que completa a la otra. Otra manera en la que podemos observar las funciones es el volumen de una caja cúbica. El volumen es una función de longitud respecto a sus lados.
Es decir, que el volumen depende del valor de la longitud de sus tres lados. Entonces, el volumen de alguna estructura va a depender en función o va a estar en función de sus lados, ¿sale? Es decir, el valor de sus lados van a ser a la longitud del volumen de lo que es pues la estructura que estemos analizando. Otro ejemplo es la fuerza entre dos partículas con carga eléctrica opuesta es una función de su distancia, es decir, una está en función de la otra porque tenemos dos partículas, pero una está en función de la otra a través de su distancia, es decir, la fuerza que estas partículas tengan depende de la distancia a la que se encuentren una de la otra, es decir, que están en función de. Otro de los ejemplos que pudiéramos observar es la intensidad del sonido, que es la función de la distancia desde la fuente sonora. Entonces, una está en función de la otra. Literalmente, así es como lo podemos asociar cuando un elemento está en función del otro. Bien, continuamos y tenemos que una función se caracteriza geométricamente por el hecho de que toda recta vertical que corta en su gráfica lo hace estrictamente en un solo punto. Si una recta toca más de un punto, pues bueno. Pero esto claramente depende pues del tipo de función. Pero bueno, cuando estamos haciendo una función, podemos graficar varios puntos, pero a lo que se refiere aquí es que es una función cuando no reincidimos en el mismo punto, de alguna manera, pero puede haber diferentes casos, vaya. Bien, para ver un ejemplo ya un poquito más estructurado lo describimos de la siguiente manera. Les decía yo que cuando ustedes vayan a aplicar las matemáticas en su vida cotidiana, ustedes van a tener la capacidad de discernir y poder crear sus propias ecuaciones, bien, o sus propias fórmulas que van a ir en función de algo que ustedes estén realizando. En este caso, el ejemplo nos dice, la siguiente función proporciona la distancia en kilómetros que recorre una moto a una velocidad de 100 kilómetros por hora y en función del tiempo que es en horas. Bien, aquí como tal ya me está dando una función. Me dice, f de x es igual a 100 por tiempo. Y lo que me está diciendo este ejercicio es, a través de esta función, tú me vas a poder decir cuánto recorre en cierto tiempo un auto o lo que sea, ¿no? Porque me dice, la siguiente función proporciona la distancia en kilómetros que recorre una moto a la velocidad de 100 kilómetros por hora, pero en función del tiempo. Como les digo, siempre es algo en pertenencia de algo. Entonces, algo en función de, en este caso, la distancia que va a recorrer la moto va en función del tiempo y de la velocidad en la que lo recorre. Entonces, ya nos está dando la función como tal. Me dice f de x es igual a 100 por el tiempo. Ahora bien, me dice, calcula dos estructuras. Número 1, ¿qué distancia recorre en 2 horas? Y número 2, ¿cuánto recorre en 5 horas? Entonces yo determino, ok, mi función está en f de x. X, cuando tenemos f de x significa que es en función de lo que me pidan. Por ejemplo, me dice en función de 2 horas. Entonces va a ser f de x, pero va a ser en función de 2 horas, ¿cuánto va a recorrer? Y entonces hago mi tablita que regularmente es donde yo puedo estructurar diferentes pues resultados. En este caso, si yo hago la estructura de la primera pregunta, yo digo, ok, entonces en función de X, pero aquí X se va a convertir en cada una de las estructuras que los ejercicios me pidan. Entonces, ¿qué distancia recorre? Primero en 2 horas. Entonces, en función de X, entonces, en función de 2, esto va a ser igual a 100 por el tiempo, que son 2 horas. Ok, entonces, en función de 2, esto va a ser igual a 100 por 2, 200. Entonces,
Hasta aquí ya solucioné la primera parte y tengo que entonces, en función de X o en función de lo que son las 2 horas, puedo recorrer 200 kilómetros, ¿ok? Y esto lo puedo graficar. Entonces, en función de X, recorre 200 kilómetros cuando tiene 2 horas, ¿no? Entonces, en esta primera puntualización yo tengo que recorrer 1 hora en 100 kilómetros, pero ahora yo sé que recorre 200 kilómetros en 2 horas. Y entonces aquí ya empiezo a generar mi gráfica, ¿sale? Empiezo a generar mi gráfica de acuerdo a los valores que voy obteniendo. Ahora bien, me dice, bien, ahora entonces, ¿cuánto recorre en 5 horas? Bueno, en función entonces ahora de X, puedo dejarlo como f de X o puedo escribir el valor. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo en función de X, que ahora X va a valer 5. En función de X, esto va a ser igual a 100 por 5. Entonces en F o en función de 5, esto va a ser igual a 500. Entonces, en 5 horas recorre una distancia de 500 kilómetros y esto ya lo traspolamos y son 500 kilómetros por hora, ¿no? Como tal. Pero es así como yo voy estructurando o yo voy determinando varios resultados. ¿Para qué me sirve ir determinando varios resultados? Pues bueno, para ir graficando a lo mejor el comportamiento de, si hablamos a lo mejor de esta misma ejemplificación de autos, a lo mejor el estar realizando este tipo de operaciones nos va a permitir a nosotros, no sé, hacer un diagnóstico, evaluar si el auto o la moto o cualquiera que sea el artefacto está funcionando de manera correcta. Claramente que no lo van a estar haciendo de manera manual. Por eso es que lo aplicamos mucho a la informática, porque ustedes en algún punto pueden generar un programa, pueden generar un Excel que automáticamente vaya tanto eh, dándonos los resultados automáticos como generando las gráficas de manera automática. Pero bueno, veamos un ejemplo más. Y me dice, la compañía telefónica de Roberto le cobra 10 euros, perdón, mensuales de cuota y 0.05 euros por cada minuto de llamada. Inciso A, calcula la función que proporciona el coste de la factura mensual de Roberto en función del número de minutos de llamada. Bien, puede ser que a mí me den la función o la ecuación, la fórmula ya en primera instancia, o puede ser que a mí se me pida hacer el análisis y determinar cuál es la fórmula que me sirve a mí para solventar esta problemática. Bien, entonces, en un inciso A me piden calcular la función, es decir, ¿cómo yo puedo estructurar la función para que esto funcione? Bien, analizo totalmente el ejercicio y me dice, eh, bien, como tal, me dice, la compañía telefónica de Roberto le cobra 10 euros mensuales de cuota y 0.05 euros por cada minuto de llamada. Pero me da una estructura más. ¿Cuál sería el coste del mes en el que ha realizado, cuál sería el coste de un mes en el que ha realizado 50 minutos de llamada y si son 150 minutos? Bueno, en primera instancia, yo sé que para calcular su factura mensual, yo debo de determinar que cada mes, en primera instancia, le cobran 10 euros mensuales y que, de acuerdo al total de minutos de llamadas que él haga, se le multiplicarían ese total de minutos por 0.05 porque por minuto le cobran 0.05 euros. Entonces, analizando esta problemática, para yo poder calcular la primera parte, que es eh, cuánto está, digamos, gastando al mes o por este mes, dependiendo del minuto de llamadas, pues bueno, yo voy a determinar que si le cobran al mes 10 euros, a estos 10 euros le voy a sumar
lo que él gaste en cuanto a llamadas. Entonces, yo puedo decir en esto que en función de X, esto sería igual a, bien, si cada mes le cobran 10 pesos, sería 10 euros, más, cada mes son 10 euros. Ok. Entonces, si voy a calcular lo que está pagando al mes, pues serían 10 euros de cajón, más lo que él gaste en llamadas. Y me dice, le cobro a Roberto 0.05 euros por minuto. Ok, entonces sería 0.05 por X, es decir, por X número, X cantidad de minutos que él haga. ¿Sale? Entonces, ¿por qué dejo abierta la fórmula de esta manera? Porque es evidente que, por ejemplo, si Roberto en este mes hizo 100 minutos en llamadas, pues obviamente este valor va a cambiar a lo mejor al siguiente mes. Como tal, el 10 no va a cambiar porque 10 euros son los que le cobro de cuota de cajón. Pero el valor de X sí puede estar cambiando porque puede ser que en un mes sean 100 minutos, al otro mes sean 200 minutos. Para eso es que se efectúan las funciones para que las empresas vayan calculando automáticamente. Es evidente que no va a haber una persona de la telefonía, de la compañía telefónica, haciendo la operación manual. Por eso es que es importante visualizar que nosotros tenemos la facultad de crear nuestras fórmulas, de crear nuestras ecuaciones, nuestras funciones en torno a nuestras necesidades. Entonces, haciendo esta referencia, yo ya tengo el primer inciso, calcula la función. Y con esta función yo voy a poder calcular la mensualidad en cualquier momento de este cliente, porque aquí estoy diciendo, bien, vas a hacer 10, que es la cuota mensual, más 0.05 por el total de minutos. No sabemos cuántos minutos, pero al final vamos a conocer los minutos que nos dan y vamos a poder darle la solución, que en este caso el inciso B es justo lo que me dice. ¿Cuál sería el coste de un mes en el que ha realizado 50 minutos de llamada? Ahora, ¿qué pasa si en otro mes hace 150 minutos? Y es justo eso. Lo que voy a hacer es aplicar esta misma función para ambos casos. Veamos esa comparación. Bien, ya tengo f de x es igual a 10 más 0.05 de x. X número de minutos que él realizó para sus llamadas. Bien, ahora, inciso B, ¿cuál sería el coste si ha realizado 50 minutos de llamada en un mes y después en otro mes son 150? Ah, pues lo único que voy a hacer es literalmente sustituir mis valores. Entonces digo, bueno, en función de 50 minutos, esto será igual a 10 más 0.05 por el valor de x, que en este caso va a ser 50. Bien, continúo solucionando. En función de 50 minutos, él va a pagar 10 euros más 0.05 por 50, 2.5 euros. Bien, continúo solucionando y digo, en función de 50 minutos, esto va a ser igual a 10 más 2.5, 12.5 euros. Entonces, en un mes cuyo total de minutos de llamadas fueron 50, nuestro cliente va a pagar 12.5 euros por este mes. Ahora, ¿qué pasa si él en un siguiente mes hizo 150? Ah, pues no pasa nada. Lo único que hago es aplicar mi misma fórmula, pero solventando el siguiente elemento. Entonces, ahora, en función de 150 minutos, va a pagar 10 euros más la estructura de los minutos, que sería 0.05 por el total de minutos que hizo, que son 150, y continúo solucionando. En función de 150 minutos que hizo este mes, va a pagar los 10 euros de cuota más
0.05 por los 150 minutos, 7.5 euros. Ok, en función, seguimos resolviendo de 150 minutos, lo que está haciendo es sumar los 10 euros de la cuota normal por mes más lo que gastó en minutos. Entonces tenemos que serían 17.5 euros. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es aplico una misma fórmula, una misma función para diferentes, pues diferentes resultados, para diferentes estructuras. Ahora, si yo fuera graficando todo lo que este cliente está consumiendo y yo veo que va a lo mejor cada mes incrementando, pues significa que a lo mejor se puede convertir en un cliente más potencial en el que a lo mejor yo le puedo ofrecer una cuota más barata o yo puedo, todas las empresas buscan siempre la manera de engancharte. Entonces, es precisamente eso en donde yo aplico las matemáticas a la administración. Como licenciados en informática, ustedes van a estar en constante relación con la informática y la administración. Y entonces es cómo conjugo a ambas para darle solución a las diferentes problemáticas de la empresa y buscando que pues precisamente crezcan como empresa y que nosotros como subordinados o incluso como dueños de la empresa, pues bueno, tengamos resultados más fehacientes y más eficaces. ¿Sale? Gracias chicos, excelente día.